paciente y o con su familia cuáles son los fines de la sedación y por qué lo utilizamos. Pudimos llegar a un consenso de si este paciente querría o no la sedación en el caso que hubiera un síntoma descontrolado. Y si se ha considerado la posibilidad de la sedación transitoria. ¿Esto qué quiere decir? El paciente presenta una crisis de disnea, uno lo seda, cuando sale de la sedación, después de que la vía media del fármaco desaparece, si se despierta y el paciente sigue con tranquilidad, no necesito seguir sedándolo. Pero si cuando se despierta el paciente sigue con el síntoma, hay que iniciar una sedación continua, porque se ve que al salirse del momento de la sedación, este paciente sigue sufriendo por el síntoma por el cual había iniciado ya la sedación. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan para sedar a un paciente? El más recomendado son las benzodiazepinas, ¿sí? Que se va a ir titulando, por eso acá dice dosificación, según el alivio del síntoma, y la titulación siempre es individualizada, porque cada individuo responde de una manera distinta a un fármaco. No puedo decir a todos se le da esta dosis, no. Con todos empiezo con la mínima dosis y voy titulando para arriba o hasta el punto en donde el paciente se encuentra aliviado. La prescripción puede ser de manera intermitente o continua. Entonces, si el fármaco de elección era la benzodiazepina, el primer fármaco que utilizamos cuando sedamos a un paciente es el midazolam. ¿Sí? Y el midazolam tiene una gran ventaja, por un lado que tiene una vía media que no es muy larga, y luego, si el paciente fuese una sedación intermitente, al despertarse, tiene amnesia posterior de lo que sucedió antes. O sea que si estuvo con un gran sufrimiento, ahogándose, cuando despierta luego de la sedación, muchas veces no tiene el registro de lo que aconteció en ese momento. La administración puede ser, y esto es súper importante que sepan, que los fármacos, muchos de ellos se pueden usar por vía subcutánea y no tenemos que estar enloqueciendo buscando una vía endovenosa. Entonces el midazolam se puede dar por vía subcutánea o endovenosa. La dosis inicial, como dice ahí, es de 2,5 a 15 miligramos y se va a ir titulando. La otra benzodiazepina que se puede utilizar, pero que tiene una vía media más larga y por eso a veces uno prefiere no utilizarla, sobre todo si la sedación es intermitente, es el lorazepam. Hay otros fármacos que tienen efecto sedativo más profundo y que uno prefiere utilizarlos en una segunda instancia si el midazolam falla y requiere de la combinación de un fármaco, que son los neurolépticos o antipsicóticos. La más utilizada es la levomepromacina, que se puede dar por vía endovenosa o subcutánea, y también se utiliza la clorpromacina, pero esta no se puede dar por vía subcutánea, como lo dice la diapo, solo se puede dar por vía endovenosa. Otros fármacos, si falla la combinación del neuroléptico con midazolam, en esa instancia se utilizan los barbitúricos, que son también anticonvulsivantes, el fenobarbital, que también se puede dar por vía subcutánea. Y en la última circunstancia, cuando el descontrol del síntoma o no logra hacerse al paciente, pero ahí tenemos que requerir la presencia de los anestesistas, es el propofol y el pentotal. Pero eso es una cosa súper excepcional. Uno puede ver que cuando empieza a sedar un paciente, por ejemplo el paciente está con midazolam, yo no le retiro el opioide, ni le retiro a veces el antipsicótico como es el haloperidol. ¿Por qué? Porque previamente el paciente estaba con dolor y por más que esté dormido, tiene un agente que le está ocasionando dolor, como puede ser un tumor, y él no me lo va a poder expresar porque está dormido, pero yo sigo tratando el síntoma. Por eso van a ver que uno mantiene los fármacos. Lo que solemos hacer es a veces ir disminuyéndolos, pero no los sacamos del todo jamás. ¿Sí? Como dice ahí, los autores del Chubu y Morita son en el mundo, digamos, en Japón y en Estados Unidos, y el último es el estudiado en nuestro hospital en ese periodo del 2011 al 2014, que ven que casi todos los pacientes tienen opioide y venían con haloperidol, que se utiliza para cuando el paciente tiene las alucinaciones. ¿Y la morfina? ¿Está bien utilizarla para sedar a un paciente, la morfina? No, no está bien utilizar la morfina. Y ahora vamos a ver por qué. No es un fármaco sedativo. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque su indicación es como analgésico. El efecto adverso que puede tener
La morfina, cuando uno inicia el tratamiento para el dolor, es durante las primeras 72 horas el paciente va a tener una determinada somnolencia, pero una vez que se habitúa el cuerpo a ver el fármaco, el paciente deja de estar somnolento. El único síntoma adverso que se mantiene mientras que uno esté dando los opioides es la constipación. ¿Y por qué no está bien dar la morfina? Porque yo, para poder dormir a un paciente con morfina, tengo que utilizar altas dosis de morfina. Entonces le tengo que cargar el Baxter con muchas ampollas. ¿Y eso a qué lleva? No lleva a sedar al paciente, eso lleva a que el paciente se deprima respiratoriamente y entonces fallezca. Y eso es una mala praxis. Porque yo no estoy buscando con la sedación que el paciente fallezca, estoy buscando alivio del sufrimiento. En cambio, si yo uso altas dosis de morfina para que el paciente se duerma, en realidad se duerme porque se deprime el centro respiratorio y fallece. Y eso éticamente es inadmisible, porque nosotros no estudiamos enfermería para terminar con la vida de las personas. Entonces, vamos a ver un término que a veces aparece en la literatura que está mal utilizado, que es la sedación terminal. Cuando yo escucho sedación terminal, quiere decir que al paciente lo están sedando para acelerarle el momento final de la vida. Y esa no es la idea. La sedación paliativa, o la terapia de sedación paliativa, demuestra que no acorta la vida del paciente. Y la intención de la sedación paliativa no es acelerar la muerte, sino aliviar el síntoma refractario. En esta tabla pueden ver que el tiempo de sedación y la sobrevida estimada, la media en días en que un paciente esté sedado es casi que compartida en la Argentina como en otros países del mundo, es aproximadamente entre 5 y 2 días, y se comprobó que no había una diferencia en tiempos de sobrevida en los pacientes que recibían sedación con aquellos que no la recibían. ¿Qué no es la sedación paliativa? No es un suicidio asistido, es la provisión intencional que realiza el médico al paciente de fármacos a dosis letales, es decir, que a dosis que lo van a matar, y que él mismo se autoadministra por pedido voluntario de esa persona competente. Tampoco es la eutanasia, que es la terminación intencional de la vida de una persona por parte de un médico a través de la administración de drogas por pedido voluntario de esa persona competente. No es ninguna de estas dos cosas. Entonces, ¿qué es? En la sedación paliativa la intención es aliviar el síntoma refractario. En la eutanasia, en cambio, la intención es provocar la muerte para liberar al paciente del sufrimiento. El proceso es administrar fármacos ajustados a la respuesta del paciente. Los fármacos en la sedación paliativa lo que van a hacer es disminuir el estado de conciencia. En cambio, en la eutanasia son fármacos a dosis letales que garantizan una muerte rápida del paciente. Y el resultado en la sedación paliativa es alivio del sufrimiento, en cambio en la eutanasia el resultado es el fallecimiento del paciente. Son cosas muy distintas. Entonces, para terminar, porque pienso que después de esta charla algunos pensarán un poquito si han tenido que estar en alguna circunstancia en donde por indicación médica tuvieron que administrar fármacos que pudieron haber acelerado el proceso de la muerte. Lo importante es saber que hasta este momento había una ignorancia de este tema y a partir de ahora uno va a estar como más atento a la prescripción que hace el médico y le va a poder decir: doctor, me parece que no hemos controlado bien el síntoma, ¿por qué no tratamos de controlarlo antes de colgarle lo que todos comúnmente conocemos que se llama el cóctel lítico? Entonces, ¿por qué voy a contar este cuentito? Porque creo que ayuda. Cada atardecer un muchacho recorría la playa arrojando las estrellas de mar abandonadas en la arena por la marea baja. Sabía que al día siguiente, con los primeros rayos de sol, las estrellas de mar morirían inexorablemente. Un anciano pescador que vivía a metros de la playa contemplaba al muchacho día tras día cumplir con la tarea de devolver las estrellas al mar. Una tarde decidió hablarle: no entiendo por qué gastas tus energías en esta tarea inútil. Hay kilómetros y kilómetros de playa donde todos los días las estrellas de mar agonizan y mueren. Tu esfuerzo no marcará ninguna diferencia. El muchacho miró al anciano a los ojos, tomó una estrella de mar y la arrojó al agua y dijo: ¿no crees que para esta estrella sí habré marcado la diferencia? Y yo creo que para cada paciente que ustedes y yo atendamos, con los conocimientos que hoy van a ir incorporando, podrán marcar la diferencia y brindar mejores cuidados. Y eso gracias a la Fundación Romer que nos permite estos espacios. Muchas gracias.
si alguien tiene alguna pregunta para hacer, si te quiero hacer una clara, que es cómo se procede cuando la familia pide la sedación. Es muy común que cuando un paciente tiene una enfermedad que ha ido progresando con el tiempo y se ve que hay un gran deterioro físico y con presencia de síntomas, sea la familia la que nos dice: nosotros lo vemos sufrir mucho y queremos que esto se acabe, ¿sí? Que sería una forma de pedido de aceleremos el final de esta persona. Entonces ahí creo que hay que trabajar como profesionales de salud como en dos aspectos muy importantes. El primero es preguntarles por qué ellos creen que está sufriendo tanto, qué es lo que ven tan descontrolado. Y que yo lo veo respirar rápido y me parece que entonces se está ahogando. Entonces se le puede explicar por qué viene esa respiración, por qué el paciente está así, y que le vamos a preguntar al paciente si él siente que le falta el aire o se está ahogando. O sea, cuando uno comunica y les da el tiempo de expresarse, ayuda como bastante en ese aspecto, ¿sí? Y lo otro es permitirles no estar viendo al paciente sufrir, porque en realidad los que están sufriendo muchas veces al verlo en esa circunstancia son los familiares. Me cuesta mucho verlo así. Bueno, usted, ¿por qué no toma rápido descanso? ¿Por qué no vuelve? Y nosotros lo vamos a seguir cuidando. Que yo le termine la vida al paciente puede llegar a quedar después en la conciencia de la familia, y aparte porque nosotros no hemos estudiado enfermería para terminar con la vida de nadie, sino para cuidar hasta el final, ¿sí? Y porque, como hemos visto, la sedación no acelera la vida de la persona, no acelera la muerte de la persona, perdón. ¿Sí? Simplemente lo que hace es disminuir un sufrimiento que no ha podido controlarse por la vía que uno conoce habitualmente. No sé si queda claro, pero muchas veces la familia es la que lo pide, no es el paciente el que lo pide. Y ahí es donde es el gran trabajo en realidad de ser contenedores y comunicadores y darnos el tiempo para explicarles. Las preguntas que tienen que realizarlas deben de ser por escrito y las pasarán a retirar a las secretarias que están en los pasillos. A vos te quiero preguntar. A nosotros muchas veces nos pasa esto de las reacciones alérgicas con los pacientes, y si procedemos de la misma manera que vos lo dijiste, pero a veces tenemos la postura muy rígida del médico y hasta llegan a dudar de si nosotros hicimos de manera correcta la administración del medicamento. ¿A ustedes pasan las dudas? Bueno, creo que eso se ve bastante común. Creo que cuando una enfermera se pone en su posición porque tiene el argumento fundamentado por el conocimiento, todas esas desconfianzas o esas exigencias se caen. Nosotros lo que hemos visto que cuando uno tiene mucho personal capacitado y cuando uno le pregunta, o no le cuestiona ni le discute, sino que le pregunta o le propone, que me parece que es distinto, cuando uno propone y pregunta, que cuando uno se impone o discute, creo que se puede llegar a tener otra relación con el médico. A mí me parece, me ha pasado que durante muchos años fui jefa de un centro oncológico, y yo lo que le decía a los enfermeros es: el cambio tiene que empezar por uno. Si vos querés que te traten bien, tenés que ser vos la primera en tratar bien y decirle: escúcheme, ¿por qué? A ver, explícame, no entiendo, yo creo esto, yo vi esto, y no imponerse o ser muy rígido. Uno tiene que ser el agente de cambio, y después es como que viene como en cadena, ¿no? Se van produciendo los cambios solos. Lo que tenemos que tener presente es que los dos, y dentro de un equipo, tanto el médico, la enfermera, el kinesiólogo, los dos tenemos el mismo objetivo, que es que el paciente esté bien. Y todo lo que nosotros hacemos como rivalidad, competencia, porque esa falta de relación con los profesionales del equipo repercute en el paciente. Eso nosotros no lo vemos, pero es bastante común. Fíjense que hoy están los temas de calidad y seguridad, y hay comités en todas las clínicas y sanatorios y hospitales. Y lo que más se dice es que para que haya seguridad del paciente y para evitar errores o evitar
problemas secundarios, eventos adversos en el paciente, tiene que haber un buen feedback, una buena comunicación entre los equipos. Si el equipo no tiene una excelente comunicación o no se escuchan unos a otros, es muy difícil que no se cometan errores. Es así, tan simple. Lo que pasa es que, qué sé yo, las relaciones humanas son complejas y las enfermeras, nosotros por ahí tenemos mucha rivalidad, no tenemos compañerismo, nos quejamos mucho del turno y es difícil, es difícil. Para vos, Clara, ¿cuántas veces se habla o cuántas veces es necesario aclararle a la familia, ¿no? Porque a veces me parece que no es tanto el paciente, la familia, que el paciente decidió, o que la decisión terapéutica más correcta es aplicar un plan de sedación, como comúnmente se le dice el goteo de sedación, ¿no? En realidad no es tan común hablar del goteo de sedación. Uno habla de que va a utilizar una sedación cuando se presenta la circunstancia en donde incluso la familia puede ver que el paciente presenta este síntoma que no pudo ser controlado. Entonces se les explica por qué lo vamos a sedar y en qué consiste este tratamiento. Y una vez iniciada la sedación, el paciente pierde de alguna manera, o sea, disminuye su estado de conciencia y desaparece ese desasosiego que presenta por falta de aire o la inquietud que le está dando el delirium. Se habla una vez en el momento en que uno inicia la sedación, pero luego si se necesita que se siga explicando por qué continuamos con la sedación, se sigue haciendo. O sea, es un factor primordial que uno tenga la capacidad de escuchar qué es lo que necesitan comprender los familiares. Hay una de las preguntas que te están haciendo es si se puede o si es conveniente realizar la sedación en su domicilio, en el domicilio del paciente. Lo que se busca generalmente es que el paciente pase el último tiempo de su vida donde él se sienta más seguro. Muchas veces es en el domicilio y otras veces es en la institución. Existen cuidados paliativos domiciliarios y entonces hay una visita médica de un determinado tiempo. Yo no hago domicilio, pero conozco las empresas que sí lo hacen, con gente conocida, digamos, de la especialidad. Y entonces, si es necesario, también se va a hacer sedación en el domicilio. Eso no es que el lugar determine si se hace o no se hace. Lo que determina si se hace o no se hace es si el paciente presenta o no un síntoma refractario, pero sí se puede hacer en el domicilio. Y para terminar con vos, Clara, creo que hay una marcada idea del pedido del paciente para no continuar con su vida si padece mucho dolor, o sea, en cuanto a que ya no existe una ley de eutanasia. Sí, muchas veces es el paciente que puede llegar a pedir que no quiere seguir viviendo porque se le hace muy difícil su situación. Entonces ahí está la importancia de saber trabajar con el resto de los miembros del equipo, que sobre todo hay que explorar desde la parte psicológica qué es lo que le está pasando a este paciente y por qué no quiere seguir viviendo, ¿sí? Entonces, encaminados por esa línea, podemos llegar a ayudarlo a que disminuya de alguna manera esta angustia que le genera estar en esta situación de enfermedad que probablemente lo lleve a la muerte. ¿Qué cosas le quedan por cerrar? ¿Qué cosas tiene tiempo de seguir haciendo aún en esta situación de enfermedad? Es ayudarlo a encontrar sentido a su vida aún en esta situación de enfermedad. Por eso es muy importante aprender a trabajar con el resto de los profesionales de la salud. ¿Que lo piden algunos pacientes? Sí. Ahora, que el paciente lo pida no quiere decir que yo lo vaya a hacer. Porque en realidad nosotros, como dije antes, no hemos estudiado enfermería ni ninguna de las ciencias afines con la salud para terminar con la vida de las personas, porque no somos dueños de ello. Sí estamos para ayudarlos. En el caso que hubiera un sufrimiento intolerable con la vida, se verá cómo tratar esa angustia del paciente y por ahí se le dé alguna benzodiazepina para aplacar esa angustia. Pero no voy a terminar con la vida del paciente dándole un fármaco letal. Eso no lo haríamos.
bueno, en cierta manera responde igualmente, todos están muy preocupados por qué hacer si la orden médica es de administrar dosis de morfina, que nosotros sabemos que la sedación va a ser, el resultado de la sedación va a ser la depresión respiratoria y la muerte. Y ¿cómo pueden hacer si se niegan, si van a ser sancionados? O sea, ¿cuál es la actitud como familia? Yo cuento mi historia, con lo cual he pasado por las mismas circunstancias que a ustedes les inquietan. No puedo hablar de sedación cuando aplico altas dosis de morfina porque no estoy sedando al paciente, lo estoy deprimiendo, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar según el fármaco qué estoy haciendo. Es verdad que uno, si yo veo que un paciente tiene un síntoma descontrolado y no ha sido bien tratado, en esas circunstancias uno no debería sedar al paciente, tendría que poner todas las herramientas necesarias para poder terminar de controlar ese síntoma, y recién en el caso que no se pudiera controlar, recién hablaríamos de una sedación. Yo puedo hablar con una experiencia puntual personal. Era una paciente muy instruida, ella era odontóloga y cada vez que uno le iba a aplicar una medicación, la paciente nos preguntaba qué le estábamos haciendo, ¿sí? Había ingresado por un dolor de columna que ella atribuía al tipo de tarea que hacía. Entonces se le hace una cirugía de columna para rectificar una vértebra, pero luego de la cirugía la paciente seguía con dolor. Entonces fue a su domicilio y ella tomaba altas dosis de un analgésico no esteroideo, como el diclofenac, y reingresa por una insuficiencia renal aguda, entra en diálisis, sale de la diálisis, y luego de que sale con la diálisis la paciente continúa con el dolor insoportable. Entonces, en esa circunstancia se decide hacer una laparotomía exploratoria porque no había hallazgos visibles de qué pudiera ser el causante de su dolor. Cuando se hace la laparotomía exploratoria se encuentra que había un tumor en el páncreas. Eso fue un viernes. El lunes me encuentro con el médico tratante y me dice: a esta paciente no le vamos a decir lo que tiene porque la familia no quiere que le digamos lo que tiene, y directamente la vamos a sedar. Y me puso la indicación del cóctel líptico, una mezcla de muchos fármacos que uno sabía que le iban a deprimir. Y simplemente le dije: mire, yo no estoy de acuerdo con la decisión. Si usted le avisa a esta paciente que siempre ha preguntado todo y siempre le hemos explicado todo, que vamos a terminar con su vida, entonces, y ella está de acuerdo, bueno, lo haremos. Pero si usted me explica, yo no lo voy a hacer. Y de hecho yo no lo hice. No lo hice, porque tengo derecho a aplicar lo que se llama la objeción de conciencia. Cuando la indicación médica está en contra de mis principios y mis valores, yo puedo decir: esto no lo voy a hacer. ¿Sí? Obviamente lo hizo otra persona y la persona se murió a los 4 días, ¿sí? Pero uno, en conciencia, tiene que poder decir: esto yo no lo voy a hacer porque no estoy de acuerdo, porque éticamente no es correcto. Y eso ustedes no las pueden sancionar, porque eso está dentro del derecho que tiene uno como profesional de salud a negarse a hacer una práctica que va contra sus principios y sus valores y sus creencias. Bueno, la última pregunta para Silvina es si la preparación de los agentes no clonales es peligrosa para la salud de los operadores. Los agentes monoclonales pertenecen a la bioterapia. La bioterapia, por más que se utilice en el cáncer, es totalmente distinta que la quimioterapia. Primero porque tienen acción distinta dentro del organismo. Uno actúa sobre las células, es citotóxica la quimioterapia, y la otra no, son agentes producidos en laboratorios, ¿sí?, que no tienen acción tóxica, citotóxica sobre el paciente y sobre quien la prepara. ¿Qué pasa con los anticuerpos monoclonales, o tanto de moléculas grandes como de moléculas chicas? Lo que pasa es lo siguiente: son productos que, al ser elaborados en laboratorios, no tienen el conservante y no tienen todas las medidas necesarias para que no se contaminen, o sea que son muy lábiles a la contaminación. Entonces sí conviene prepararlos en flujo laminar con todo el equipo correspondiente para no contaminar el producto, ¿sí? No es como que uno lo prepara con todas las medidas de bioseguridad para protegerse, para no tener un daño como puede pasar con la quimioterapia. No, esto es al revés, es para no dañar el producto. No son tóxicos.
saber diferenciar todos los agentes de bioterapia que se utilizan mucho en el cáncer con respecto a la quimioterapia. Son totalmente distintos en el método y las medidas de bioseguridad en la preparación. Bueno, muchísimas gracias. Ahora nos retiramos al intervalo.